Hola, soy Santa Esperanza. Llevo más de 15 años dedicada al estudio profundo de los escritos y visiones de las grandes santas místicas de nuestra iglesia. Esta misión de vida no nació por curiosidad académica, sino de una herida personal. Comenzó el día en que perdí a mi abuela, la mujer devota que me crió en la fe y que fue mi primer puente con lo sagrado. Su partida me empujó a buscar respuestas en los diarios y revelaciones de aquellas almas que vieron lo que nosotros no podemos ver, y hoy estoy aquí para traerte una de las verdades más estremecedoras que he encontrado en ese camino. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede realmente en el plano espiritual cuando se rompe una promesa de fidelidad? Muchos viven pensando que lo que se oculta en la tierra muere en la oscuridad de una habitación, pero Santa Brígida de Suecia recibió una visión que descorre ese velo y nos muestra una realidad que afecta directamente tu vida o la de quienes amas. Cristo le permitió presenciar el juicio de una alma que traicionó su hogar, y lo que ella vio cambia por completo nuestra idea de lo que significa cometer un error. La respuesta que el cielo entregó a Santa Brígida es directa y sobrecogedora. En el momento del juicio, el alma del adúltero es obligada a sentir en su propia esencia, como una experiencia viva y presente, todo el dolor que su traición causó. No se trata de una lista de pecados leída en voz alta. Lo que Santa Brígida reveló es que el alma debe pesar y vivir cada lágrima derramada por el cónyuge traicionado, cada noche de soledad y la humillación que sus actos provocaron. El secreto terrenal se transforma en una transparencia absoluta, donde el alma ya no puede esconderse de la herida que abrió en el corazón de otro. Esta revelación, contenida en el libro cuarto de sus revelaciones celestiales, muestra que el adulterio no es solo una falta de respeto humana, sino la ruptura de una alianza mística que para Dios es sagrada. Santa Brígida vio con dolor cómo el pecado del adulterio no termina en la pareja, presenció cómo esa traición genera una oscuridad espiritual que se transmite a los hijos, debilitando su fe y su protección, no como un castigo arbitrario, sino como una consecuencia natural de haber roto la fuente de gracia que debe ser un hogar. El peso de esta visión fue tal que incluso una santa de su fortaleza quedó profundamente conmovida por la gravedad de lo que Cristo le explicaba. El lecho conyugal, que debía ser un lugar de bendición y paz, se convierte ante los ojos de Dios en un lugar de traición a la alianza. Jesús le dijo a la santa que cada una de las lágrimas de la persona traicionada son contadas en el cielo y puestas en una balanza frente al alma del adúltero. Es una realidad que nos obliga a detenernos y pensar en la seriedad de nuestras acciones y pensamientos, porque lo que para el mundo es hoy una distracción o un derecho a la felicidad, para la justicia divina es una fractura del alma que requiere una reparación profunda. Comprender esto es el primer paso para proteger tu hogar o para encontrar la sanación si ya has sufrido este golpe. No podemos seguir ignorando lo que sucede cuando la luz de la verdad ilumina aquello que creíamos enterrado. La traición emocional y física fractura una unión que fue sellada para reflejar el amor de Cristo, y es precisamente en ese espejo roto donde debemos empezar a buscar la verdadera restauración antes de que sea demasiado tarde. Todo lo que te he contado hasta ahora no es una invención ni una forma de infundir miedo sin sentido. Para entender la profundidad de esta verdad, debemos acudir a la fuente de donde brota, las revelaciones celestiales de Santa Brígida de Suecia, específicamente su libro cuarto. Durante años, mientras buscaba consuelo tras la muerte de mi abuela, me sumergí en estos textos y descubrí que Brígida no era una mística apartada del mundo que hablaba de cosas que no comprendía. Al contrario, fue esposa durante 28 años y madre de 8 hijos. Ella conocía perfectamente el peso, la alegría y los desafíos del compromiso matrimonial. Por eso, cuando Cristo le entregó estas visiones entre los años 1344 y 1373, no lo hizo para hablarle de una teoría abstracta, sino de una realidad que ella misma había vivido en el plano humano. En una de sus visiones más impactantes,
Brígida presenció el juicio particular de un noble que había despreciado su matrimonio. Ella describe con una claridad que eriza la piel cómo el mismo Jesús se dirigió al alma del hombre para explicarle que el lecho conyugal, que él mismo había diseñado como un lugar de bendición y de paz profunda, había sido transformado por el adulterio en un lugar de traición a la alianza. Esta palabra alianza es clave. En las Escrituras, específicamente en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 4, se nos advierte que el matrimonio debe ser honroso en todos y el lecho sin mancha, porque a los adúlteros los juzgará Dios. Santa Brígida vio que este juicio no es un proceso legal frío, sino un encuentro con la verdad absoluta, donde el alma ya no puede engañarse a sí misma. Jesús le mostró a la santa que el estándar de fidelidad del cielo es mucho más alto de lo que el mundo nos quiere hacer creer. Quizás recuerdes las palabras de Cristo en el Evangelio de Mateo, cuando dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Brígida confirmó esto en sus visiones. La traición no comienza en el cuerpo, sino en el pensamiento que se permite crecer. Ella vio cómo la unión mística que se sella en el altar se fractura en el momento en que el corazón decide buscar fuera lo que juró cuidar dentro. Pero lo que más me conmovió de sus escritos fue la revelación sobre los hijos. Santa Brígida describió haber visto cómo el pecado de los padres genera una especie de oscuridad o debilidad espiritual sobre la descendencia. No es que Dios sea injusto y castigue a los inocentes, sino que al romperse la fuente de gracia que debe ser el hogar, los hijos quedan desprotegidos ante las tormentas del mundo. Es como si el muro de oración que debería rodear la casa se desmoronara piedra a piedra. Sé que al escuchar esto puedes sentir que la carga es demasiado pesada. Tal vez estés pensando, pero Esperanza, yo solo hablé por mensajes con alguien, nunca pasó nada físico. Sin embargo, si la revelación de la santa es clara, en el mundo espiritual la intención tiene el mismo peso que el acto, porque la transparencia ante Dios es total. Otros pueden pensar que si Dios es infinitamente misericordioso, ¿por qué permitiría que un alma sienta tanto dolor en el juicio? La respuesta que Brígida recibió es que no es un castigo arbitrario, es la verdad. Estar ante el amor puro requiere que el alma vea sin filtros el daño que causó. Sentir ese dolor es en realidad el primer paso de una purificación necesaria. Incluso si cometiste este error hace años y ya te confesaste, puede que te asalte la duda de si todavía serás juzgado de esta manera. Aquí es donde la esperanza brilla con más fuerza. Brígida también vio que la confesión sincera, nacida de un corazón verdaderamente arrepentido que busca reparar el daño, tiene el poder de borrar esa mancha por completo. Cristo le mostró que su misericordia es un océano capaz de limpiar incluso la traición más profunda, siempre que el alma decida caminar de nuevo en la luz. La gravedad de la visión de Brígida no busca desesperarnos, sino despertarnos. Busca que comprendamos que lo que el mundo llama un secreto es en realidad una herida abierta ante los ojos de Dios que necesita ser sanada antes de que el tiempo se agote. Y esa sanación comienza precisamente cuando dejamos de justificar nuestras sombras y permitimos que la luz de la verdad entre en nuestro hogar. A veces te das cuenta de que algo ha cambiado en el ambiente de tu casa, como si una neblina invisible se hubiera instalado en las habitaciones. Sientes que al arrodillarte para rezar, tus palabras rebotan contra un techo de cristal y esa paz profunda que antes te sostenía ha sido sustituida por una inquietud que no sabes explicar. Esos son los primeros hilos de una fractura espiritual que se manifiesta en lo cotidiano. Quizás te sorprendes a ti mismo justificando ese pequeño coqueteo en el trabajo o ese mensaje que decidiste borrar para no causar problemas, convenciéndote de que mientras no haya un contacto físico, tu fidelidad permanece intacta. Sin embargo, empiezas a notar que las bendiciones en tu hogar parecen bloqueadas, que hay una división constante por nimiedades y que a pesar de tus esfuerzos, el muro entre tú y tu cónyuge se hace más alto cada día. Esta frialdad no es casualidad, es el reflejo de una alianza que ha empezado a agrietarse en el plano de lo invisible.
Santa Brígida nos enseña que el corazón es un templo y cuando permitimos que un extraño entre en sus estancias, aunque sea solo con el pensamiento, el Espíritu Santo se retira con tristeza, dejando la casa desprotegida. Si te reconoces en este patrón de ocultamiento y justificación, la primera acción que debes tomar es buscar la confesión sacramental completa, pero no una confesión general, sino una donde pongas nombre al daño causado a la caridad y a la santidad de tu hogar. Santa Brígida enfatizaba que el arrepentimiento genuino tiene el poder místico de reconstruir lo que el pecado derribó, porque la gracia de la absolución actúa como un bálsamo que cierra las heridas espirituales que tus actos abrieron en tu familia. Tal vez estés pensando, pero Esperanza, yo solo hablé por mensajes con alguien, nunca llegué a tocar a esa persona, no fue nada real, pero aquí es donde la revelación de la santa se vuelve urgente. Para Cristo, la traición emocional ya ha roto la exclusividad de la alianza. El alma ya ha dado un paso fuera del círculo sagrado del matrimonio y esa intención, aunque no se consume físicamente, ya genera esa oscuridad que debilita la protección espiritual sobre tus hijos y sobre tu paz mental. La segunda práctica que te propongo es la renovación de los votos en la intimidad de tu oración. No necesitas una ceremonia pública, basta con que ante un crucifijo en tu habitación pidas perdón a Dios por las faltas contra la fidelidad del corazón y renueves tu promesa de cuidar esa unión. Este acto tiene un valor de reparación inmenso porque reconoce ante el cielo que el matrimonio es una unión mística, no solo un contrato humano, y atrae de nuevo la luz de Dios sobre el lecho conyugal. Escucho a muchas personas decirme, Esperanza, mi esposo ya se fue de casa o ni siquiera es creyente. ¿Por qué debo preocuparme yo por esto si él es quien ha roto todo? La respuesta que encontramos en los escritos místicos es que tu fidelidad es ante todo un compromiso con Dios. Tu santidad personal y tu lealtad a los votos que hiciste pueden convertirse en el escudo de reparación que proteja a tu descendencia de las consecuencias espirituales de la ruptura, cortando esa cadena de dolor que Santa Brígida vio que se transmitía a los hijos. La tercera práctica esencial es incorporar las 15 oraciones de Santa Brígida a tu rutina, ofreciéndolas específicamente por la sanación de las heridas de tu hogar. Estas oraciones, dictadas por Jesús para honrar sus llagas, tienen una promesa especial de liberar a las almas de los lazos del pecado y restaurar la paz en las familias atribuladas. Son una herramienta poderosa para limpiar el ambiente de tu casa de las sombras que el adulterio, incluso el de pensamiento, haya podido invocar. Sé que te asalta una duda persistente. Si Dios es infinitamente misericordioso, ¿por qué permitiría que mi alma sienta tanto dolor en el juicio por un error? Debes comprender que no es un castigo arbitrario que Dios te impone desde fuera, es simplemente la verdad. Al estar frente a la pureza absoluta, el alma ve con una claridad que aquí no poseemos el rastro de dolor que dejó atrás. Sentir ese dolor es el primer paso de una purificación que el alma misma desea para poder abrazar el amor de Dios sin manchas, y es mucho mejor enfrentarlo hoy a través de la penitencia y la reparación que después de la muerte. Para proteger tu hogar día tras día, te sugiero el hábito de bendecir el lecho conyugal con agua bendita y orar juntos, o al menos orar tú, por la pureza del corazón de ambos cada noche. Esta pequeña devoción crea una muralla de oración que impide que las tentaciones del mundo encuentren una rendija por donde entrar. No es un consejo genérico, es una estrategia de combate espiritual fundamentada en la idea de que lo que Dios ha unido, el hombre no debe permitir que se ensucie ni siquiera con la mirada, porque al final del día lo que hoy parece una distracción sin importancia, mañana será el peso que incline tu balanza ante el trono de Dios. Debemos entender que cada elección que hacemos en la oscuridad de nuestra mente tiene un eco eterno que resuena en el destino de todos los que amamos. Si decides ignorar estos avisos y seguir adelante con esa doble vida, o si permites que esa herida en tu matrimonio se quede sin sanar, lo que estás haciendo es construir un muro de hielo alrededor de tu propia alma. En el presente, esto se traduce en una soledad aterradora, incluso cuando estás rodeado de gente.
Empiezas a perder la capacidad de disfrutar de las cosas sencillas, la mirada de tus hijos te pesa, el abrazo de tu cónyuge te quema y el silencio de la oración se vuelve insoportable porque ya no es un refugio, sino un espejo de tu propia traición. Espiritualmente, tu hogar deja de ser una fortaleza para convertirse en un territorio desprotegido, donde la gracia de Dios no puede fluir porque tú mismo has cerrado la llave con la llave del ocultamiento. Santa Brígida tuvo una visión que describe este estado con una crudeza que nos obliga a despertar. Ella vio el alma de un hombre que mientras estuvo en la tierra se jactaba de que sus aventuras eran secretos perfectos que nadie conocía, pero en el momento de su juicio, Cristo lo llevó de vuelta a su propia casa, a una noche específica que el hombre ya había olvidado. Brígida narra cómo el alma fue obligada a quedarse en un rincón de la habitación viendo a su esposa llorar en el suelo, en la oscuridad, rota por una sospecha que él siempre le negó en la cara. Jesús, con una tristeza infinita, le dijo a esa alma: mira bien cada una de estas lágrimas. Tú creías que caían al vacío, pero yo las recogí todas. Cada sollozo que ella ahogó en la almohada para que sus hijos no la oyeran fue un grito que llegó a mi trono. Ahora el peso de todo este dolor que causaste por un momento de placer egoísta es el peso que tu alma debe cargar por toda la eternidad si no buscas mi reparación. Esta realidad la vemos reflejada en la historia del rey David. Solemos recordar su pecado con Betsabé, pero lo que Santa Brígida nos invita a mirar es lo que vino después, la espada que, como dijo el profeta Natán, jamás se apartó de su casa. David fue perdonado por Dios, sí, pero las consecuencias de su traición emocional y física desgarraron a su familia. Vio a sus hijos enfrentarse entre sí, sufrió la rebelión de Absalón y el caos en su reino. El pecado de un momento generó una onda de dolor que afectó a generaciones. La santa reveló que esto sucede porque el padre o la madre son la cabeza espiritual de la familia, y cuando esa cabeza se entrega a la oscuridad, todo el cuerpo de la familia sufre la falta de luz. David tuvo que clamar desde lo más profundo de su miseria en el Salmo 51: crea en mí, oh Dios, un corazón puro, porque se dio cuenta de que no solo había fallado a una mujer, sino que había herido la santidad misma de Dios. El contraste es demoledor. El mundo te dice hoy, a través de cada pantalla y cada conversación superficial, tienes derecho a buscar tu felicidad, la vida es corta, si no te sientes pleno, busca a otra persona. Pero la revelación que Cristo le entregó a Brígida dice algo muy distinto. Tu felicidad verdadera nunca puede construirse sobre los escombros del corazón de quien juraste amar ante mi altar. Mientras el mundo te ofrece un secreto que supuestamente morirá contigo en la tumba, el cielo te advierte que ese secreto es, en realidad, una herida luminosa que será expuesta ante todos los ángeles y santos. Lo que en la tierra parece una distracción sin importancia, en el plano espiritual es una ruptura de una cadena mística que sostiene el equilibrio de tu hogar. Sé que quizás me estás escuchando y sientes que te hablo directamente a ti. Tal vez llevas meses borrando mensajes o tienes una vida paralela que nadie sospecha, o quizás eres tú quien está en ese suelo oscuro llorando las lágrimas que nadie ve. Siento tu dolor y tu miedo porque yo misma, al estudiar estos escritos tras perder a mi abuela, comprendí que la fe no es algo abstracto, sino que se juega en la fidelidad de nuestros gestos más íntimos. Si estás atrapado en esa red de mentiras, no pienses que es demasiado tarde o que Dios te mira con odio. Él te mira con la urgencia de un padre que ve a su hijo caminar hacia un abismo. Él no quiere que sientas ese peso en el juicio. Por eso permite que escuches estas palabras hoy, para que la verdad te haga libre antes de que la muerte te haga transparente. ¿Cuánto tiempo más crees que podrás sostener el peso de una alianza rota antes de que el muro que protege a los que más amas termine por derrumbarse por completo? Sé que después de escuchar estas verdades, tu corazón puede sentirse cansado o incluso asustado, pero quiero que respires hondo y me escuches bien. No te cuento esto para hundirte, sino para rescatarte. El mismo Jesús que le mostró a Santa Brígida la severidad del juicio,
también le susurró las palabras más dulces de esperanza. Él le dijo que su misericordia es como un fuego que, si se lo permitimos, consume el pecado, pero salva al pecador. Como dice el profeta Isaías, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. No importa cuán oscura sientas que es tu falta o cuán profunda sea la herida en tu matrimonio, para Dios nada es irreparable si hay un corazón que se rinde ante su amor. Si sientes que has fallado, el primer paso de tu restauración es la honestidad radical ante Dios. No busques más excusas. Ve a los pies de la cruz y dile: Señor, esto es lo que soy. Ayúdame a hacer lo que tú quieres. El segundo paso es la reparación activa. Si aún tienes ese vínculo afectivo o esos mensajes que te alejan de tu hogar, córtalos hoy mismo, sin despedidas ni explicaciones, que solo son trampas del enemigo. Y el tercer paso, el más valiente, es volver a mirar a tu cónyuge no con los ojos de la culpa, sino con los de la caridad cristiana, sirviendo en lo pequeño para reconstruir la confianza que se perdió. La gracia de Dios es un arquitecto experto que puede levantar catedrales sobre ruinas. Para ayudarte en este camino, quiero entregarte la oración de reparación que Santa Brígida utilizaba para invocar la limpieza de los hogares. Si puedes, anótala o repítela conmigo ahora. Señor Jesús, que por la intercesión de Santa Brígida sane las llagas de mi hogar. Perdona mis pensamientos y actos que rompieron la alianza. Derrama tu sangre sobre mis hijos para que ninguna mancha de mi pecado los alcance. Devuélvenos la paz y la pureza. Amén. Ahora tienes ante ti una decisión. Puedes apagar este vídeo y seguir viviendo en la penumbra del secreto, o puedes elegir la luz. La verdadera paz no está en la libertad de hacer lo que uno quiere, sino en la alegría de ser fiel a lo que uno ama. No esperes a mañana, la eternidad se construye con el sí que das hoy. Si esta revelación ha tocado tu alma, te invito a que te unas a esta comunidad de fe dándole a me gusta y suscribiéndote al canal. Es un pequeño acto que nos ayuda a llevar esta luz a más personas. Cuéntame abajo, ¿qué pequeño paso vas a dar hoy para proteger la santidad de tu casa? Leeré tus respuestas con mucho cariño. Comparte este video con ese amigo o familiar que necesita consuelo. Ser luz para otros es la mejor forma de agradecer la misericordia que recibimos. Muy pronto seguiremos descubriendo juntos los misterios que las santas dejaron para nosotros. Recuerda siempre, lo que se guarda en el secreto de Dios florece, pero lo que se esconde de su luz se marchita. Que la esperanza guíe tus pasos. Soy Santa Esperanza y nos vemos en el próximo encuentro con lo sagrado